Bien, jóvenes, vamos a continuar entonces con esta parte del cálculo. Estábamos, por lo tanto, queriendo calcular una expresión para el trabajo mecánico para la situación que describimos hace unos instantes. Una partícula se mueve de un punto A a un punto B bajo la acción de una fuerza que asumimos no es constante, sino que está cambiando según la posición. Ya habíamos indicado también que para intentar resolver el problema, asumimos que el recorrido, la trayectoria que va a seguir esta partícula, la podemos seccionar en pequeños pasos, pasos muy pequeños, infinitesimalmente pequeños para ser precisos, y tenemos por lo tanto ya esta figura. Si para este problema se les pidiera a ustedes obtener el trabajo mecánico, ¿qué propuesta de ecuación se podría realizar? Con base en lo que comentamos, pues todo eso que comentamos eh, en la sesión anterior. ¿Cómo ustedes calcularían? ¿Qué propuesta harían para determinar el trabajo mecánico en esta situación planteada? Sería mejor calcular el trabajo mecánico 1, el trabajo mecánico 2, hasta obtener el trabajo mecánico resultante. Ok, muy bien. Realmente lo que tenemos, y lo podemos pensar de esa forma que nos han comentado, ¿no? Calcular los trabajos mecánicos 1, mecánico 2, trabajo mecánico 3, etcétera, hasta llegar al último. Muy bien. Porque como que el planteamiento aquí se parece a lo que comentamos acá, ¿no? Tenemos varias fuerzas y cada una de estas fuerzas con su pequeño desplazamiento. Por lo tanto, a ver, podríamos pensar en una fórmula como algo, como lo siguiente, ¿no? Sería, déjenme ver aquí, algo como trabajo mecánico total igual al trabajo mecánico 1 más trabajo mecánico 2 más, así seguiríamos, hasta el trabajo mecánico n, ¿no? Por decir algo, donde n podría ser, bueno, el último con el que estaremos llegando al punto B. ¿Ok? Si esto lo reescribimos utilizando la definición del trabajo mecánico, eso que tenemos aquí, ¿qué forma tendría el primer trabajo, el W1, en términos de las cantidades aquí de la figura? Por ejemplo, W1 a qué sería igual, utilizando la información de la figura.
KF1 por desplazamiento 1. Ok. Fuerza 1. Fuerza 1 por desplazamiento que hemos llamado R1. Pero cuidado. No es una multiplicación. Hay que tener cuidado aquí porque no se trata de una multiplicación con números reales. ¿Cuál sería la forma correcta de enunciarlo? El producto escalar. Exactamente. El producto escalar de la fuerza 1 con el desplazamiento que le corresponde, ¿no? El dr1. Si es producto escalar. Recuerden que son vectores y pues hay que tratarlos como tal. Por lo tanto, la multiplicación realmente de lo que estamos tratando aquí es de un producto escalar. Ok, este sería el trabajo W1, que correspondería a esta pequeña parte. Después, ¿qué le sumamos? ¿Cuál sería? ¿Qué forma tendría el siguiente término? Producto escalar de la fuerza 3 por el desplazamiento 3. Ok, la siguiente sería la fuerza, no está puesta, pero debería existir una fuerza 2 por el desplazamiento que le toca, R2. En la figura no están mostradas todas las fuerzas para no cargar de información la figura, pero pues hay varias otras, ¿no? Por ahí implícitas. Muy bien. Y así seguiríamos, ¿no? Seguiríamos sumando más productos escalares, que no son las del trabajo mecánico, de tal manera que cuando ya lleguemos al punto B, prácticamente lo que tendremos sería algo tal vez de esta manera, ¿no? Sería una fuerza Fn, punto, el desplazamiento correspondiente. Y así estaríamos, creo que, calculando, ¿no? Creo que sí estamos de acuerdo en que se podría determinar el trabajo mecánico, que es muy parecida a lo que tenemos aquí arriba. Bueno, ¿es aquí alguna pregunta o comentario sobre esta idea? Bien, ahora, esta propuesta, como una propuesta inicial, realmente nos puede ayudar como a encaminarnos en la ruta correcta. Ahora, hay que notar algo aquí bastante importante. Les mencionaba a ustedes que esos desplazamientos los podemos considerar tan pequeños como querramos. Es decir, que este n que aquí está apareciendo como la última fuerza que estaría actuando, por ejemplo, justamente acá, pues realmente dar un número, o sea, fijo, de n que valga 100, que n valga 150, que n valga 200, pues digamos que no estamos como muy seguros de cuántos pasos tendríamos que dar, porque podemos elegir intervalos, desplazamientos muy pequeños, cada vez más pequeños, de tal manera que realmente la trayectoria se divida en infinitas partes. ¿Sí queda clara esta idea? Lo que es eh, la generalización de este planteamiento. Es decir, que esto que ya teníamos aquí, que está bien, como una propuesta inicial
es lo más correcto por hacer. Esta suma que involucra todos estos términos, aquí les voy a poner FI punto DRI, desde I que vale 1 hasta la enésima, puede tener, digamos, que una serie de dificultades en el sentido de que pues los pequeños pasos, esos diferenciales de R, bueno, que ahora van a ser diferenciales, mejor dicho, pueden ser muy pequeños y por lo tanto el número n de pequeños pasos que podemos dar o partes en las que podemos vivir la trayectoria, pues se puede incrementar. Bueno, pues cuando uno toma ese límite en el que los desplazamientos son muy pequeños y por lo tanto todas estas partes se vuelven realmente, o sea, el número de intervalos en los que podemos seccionar nuestro recorrido se hace muy grande. En ese límite, esta suma se convierte en una integral. Eso es lo que estaría pasando, digamos, ya a la hora de hacer el cálculo de una forma más correcta. Llegaremos a este resultado. Vean, el trabajo mecánico total que estamos buscando realmente se puede calcular de una forma más precisa como la integral de la fuerza que depende de la posición. Aquí ustedes deben de recordarlo aquí. Cuando la fuerza depende de la posición, como es en este caso, el trabajo mecánico se tiene que calcular a través de una integral. Y la justificación es justamente la que encontramos a partir de la propuesta que uno de nuestros compañeros nos ha dado. Primero, calcularla como una suma y después identificar que los pequeños pasos pueden ser infinitesimalmente pequeños y por lo tanto el número de pasos se va a incrementar porque cada uno de ellos es más pequeño. Y tomando el límite de esta idea, llegamos al signo de a la idea de una integral. Esta integral, como ven, es f.dr. O sea, es el producto vectorial entre estos dos vectores. Aquí 1 y 2 están indicando posición 1, que en este caso sería punto A. Y posición 2 estaría, por lo tanto, el punto B. Antes de continuar, ¿alguna pregunta con esta ecuación? ¿Con esta igualdad? ¿Sí ha quedado claro cómo de esta idea de suma pasamos a la idea de la integral? Bueno, ¿cómo vamos a poder avanzar en el cálculo de este producto escalar? Vean que, bueno, para lo que ustedes conocen hasta este momento, aquí tenemos el producto escalar dentro de una integral. Y ustedes aún no han llevado el curso de cálculo vectorial y por lo tanto este tipo de notación pues podría parecerles extraña. Y tal vez hasta podrían decir, bueno, eso tal vez no se puede hacer. Realmente eso que está ahí, ¿cómo lo hago? Bueno, no, como justamente necesitan un curso previo que les pueda permitir a ustedes resolver este tipo de problemas de una forma más general, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Cada una de estas fuerzas que están aquí actuando, las podemos descomponer en una componente que sea paralela al desplazamiento y otra que sea ortogonal al desplazamiento. Como esto que comentamos aquí arriba, vean, esta misma idea. Dada una fuerza, la podemos descomponer
De tal manera que encontremos una componente paralela al desplazamiento y otra que sea ortogonal. Entonces, imaginemos que hacemos esto. Cada una de estas fuerzas aquí, que F1, F3, F8, F13 y todas las demás, las vamos separando o las vamos descomponiendo. Bueno, pues lo que encontraríamos sería lo siguiente, la figura que está aquí a la izquierda. Vean, una fuerza ahí, la que sea, la 1, la 3, la 20, la 50, en algún punto de la trayectoria la expresamos en términos de sus componentes. Tenemos la componente en color azul, que como ven es la componente paralela al desplazamiento, es decir, al vector en amarillo. Tenemos otra componente que es la componente ortogonal o perpendicular. Por lo tanto, ¿cuál de estas dos componentes estaría contribuyendo al trabajo mecánico? ¿Cuál de esas dos componentes sí deberíamos tomar en cuenta para determinar el trabajo mecánico? ¿Cuál de estas dos componentes que tenemos ahí es la que sí jugaría o tomaría un papel importante a la hora de calcular esta integral? ¿La componente en color azul o la componente en color verde? La componente en azul, ¿no, profe? ¿Por qué? ¿Por qué podemos pensar que esa es la componente que nos favorecería? Porque la verde es ortogonal y sería igual a 0. Exactamente. Como la componente en color verde es ortogonal al desplazamiento, ya vimos que en ese caso no va a tener un trabajo cero. No nos va a dar información. Mientras que cuando la fuerza tiene una componente sobre el desplazamiento, puede ser positivo o negativo. En este momento, salvo el signo, sí vemos que esa componente va a ser de interés, porque sí nos va a estar dando información. Bueno, pues justamente, vean, es la que tenemos que emplear en nuestro cálculo. Es la componente paralela al desplazamiento, la que sí vamos a tomar en cuenta. La ortogonal, la que está en color verde, esa no, descartadísima, porque como bien mencionaron, es ortogonal. No genera trabajo mecánico. Muy bien, pues podemos continuar nuestro desarrollo del cálculo. Recordemos que queremos encontrar una relación, una ecuación que relacione el trabajo mecánico y los cambios en la velocidad. Bueno, pues ¿cómo hacemos eso? Si ya tenemos la fuerza aquí presente, podemos hacer uso de la segunda ley de Newton de esta forma. Aquí, entonces, en lo que está aquí en color azul,
lo hemos sustituido por su equivalente, recordando la segunda ley de Newton. Masa por la aceleración. Ahora, esta aceleración también tiene que ser la componente paralela al desplazamiento. Por eso es que aquí está indicado estas dos líneas. ¿De acuerdo? Si bien esta fuerza F, cuando actúa sobre la partícula, puede generar cambios en su dirección de movimiento, como en un ejercicio que vimos ya hace varias clases sobre el tema de dinámica, estamos concentrándonos solamente en lo que sucede en la dirección de movimiento, solamente en esa dirección. Bueno, continuamos con el cálculo. Aquí tenemos la masa, ¿no? La masa sabemos que es una cantidad constante, así la podemos tomar en cuenta, que durante el desplazamiento de la partícula, su masa no va a cambiar para nada. Eso no siempre sucede, ¿eh? Aquí hay que tener mucho cuidado. No siempre sucede así. Podemos encontrar una partícula, más bien un vehículo o un objeto que conforme se va moviendo, va cambiando su valor de masa. Por ejemplo, los cohetes. Un cohete de estos que lanzan al espacio, su masa está cambiando conforme van avanzando de forma vertical. Entonces, bueno, esos son un caso muy especial de sistemas. Aquí vamos a asumir que no ocurre eso, que el vehículo o el automóvil, el bloque, la pelota, lo que sea, no cambia su masa. Bueno, por lo tanto es constante y la podemos sacar de la integral. Sigue este término. ¿Cómo seguimos avanzando aquí? Pues recordemos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Eso también lo vimos en cinemática. Por lo tanto, pues yo espero que, os esperaría que esto no sea nada nuevo para ustedes. La aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Hasta aquí, ¿cómo vamos con los cálculos? Si logran seguirlos o hay alguien que no le quedó claro en alguno de los pasos que se han realizado aquí. Bien, pues, a ver, chequemos que en esta última ecuación, en esta última igualdad, o término en todo caso, ya como que aparece la velocidad, ¿no? Ya tenemos ahí la velocidad presente. Como que ya entonces empieza a aparecer esta idea de que el trabajo mecánico está de alguna manera relacionado con la velocidad. Bueno, aunque aquí cuidado, porque está apareciendo la derivada de la velocidad, pero no en sí la velocidad. Bueno, ¿cómo seguimos avanzando aquí? ¿Cómo logramos avanzar en el cálculo? Pues lo que se suele utilizar es algo que en cálculo se llama la regla de la cadena. A estas alturas del semestre, no estoy seguro si ustedes ya lo habrán visto o si en cursos pasados llegaron a hacer uso de esta regla, pero bueno, sea como sea, es una herramienta que vamos a aplicar en más de un cálculo en este curso. Por lo tanto, pues aquí vale la pena mencionarlo, ¿no? La regla de la cadena, que aparece en cálculo diferencial, nos dice lo siguiente. Nosotros tenemos la derivada de la velocidad respecto al tiempo, pero por regla de la cadena, esto se puede ver como la derivada de la velocidad respecto a la posición, multiplicado por la derivada de la posición respecto al tiempo. Vean que la velocidad de la partícula también cambia con la posición. Es lo que comenzamos a decir aquí. Vean, de todo esto que comentamos aquí, guarda relación con esto. Si sobre una partícula actúa una fuerza, quiere decir que en la posición x0 su velocidad tiene un cierto valor, pero en la posición x2 su velocidad tiene otro valor. Es decir, que en general podemos asegurar que la velocidad cambia conforme la partícula va desplazándose. Por eso es que esta derivada, pues
tiene esa interpretación. Esta que tenemos aquí. La derivada de la velocidad respecto a la posición por la derivada de la posición respecto al tiempo. Esto es lo que dice regla de la cadena. Y la derivada de la posición respecto al tiempo, ¿quién es? La velocidad. Eso también lo vimos en cinemática. Y bueno, forma parte de los temas que se van a evaluar en el siguiente examen. Bueno, en pocas palabras, la derivada de la velocidad respecto al tiempo lo podemos representar ahora o lo podemos escribir como la velocidad por la derivada de la velocidad respecto a la posición. Muy bien. Bueno, sin entrar en muchos detalles ahí con la regla de la cadena, seguimos avanzando. Y finalmente llegamos a este resultado, muy, muy importante. Vean, por lo tanto, qué es lo que vamos a hacer a continuación. En la integral de arriba, vamos a sustituir lo que ya sabemos a lo que equivale esta derivada, que es igual a este término. Hacemos esas sustituciones y llegamos a este resultado, a este que está aquí abajo. Bueno, podemos ver que esta derivada, las derivadas o la diferencial de R, la podemos aquí desaparecer. Y nos queda simplemente esta integral por resolver. Si ustedes realizan esa integración, que es una integral de las más sencillas, porque es una x a la n prácticamente, llegan a este resultado. Donde b sub 2 es la velocidad en el punto 2 y b1 es la velocidad de la partícula en la posición 1. O la posición A y la posición B, o lo que ustedes usen tomar, ¿no? Aquí, ¿qué es lo importante por resaltar? Que estamos encontrando una diferencia de entre dos valores relacionados con la velocidad. Esa es la parte importante. Si a esta cantidad, si esas dos cantidades, las que están en color azul y verde, las llamamos K2 y K1 respectivamente, vean que estamos diciendo que algo que sucede después le estamos restando algo que teníamos antes. Eso lo podemos ver como una variación o un incremento, o un cambio en todo caso. O sea, un delta de la cantidad K. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? Bien, pues esta cantidad que ha aparecido aquí, seguramente ustedes la
la habrán de recordar, y se conoce como energía cinética. Energía cinética es una cantidad escalar, ¿ok? Que relaciona la masa de una partícula con la velocidad de la partícula. Esta cantidad que entonces que estamos encontrando nos está diciendo que el trabajo mecánico está relacionado con los cambios en la energía cinética. Y si la energía cinética está relacionada con la velocidad de la partícula, pues estamos ya logrando estamos alcanzando ya el objetivo que nos planteamos, que es encontrar una relación entre el trabajo mecánico y la energía cinética o la velocidad en todo caso. Bueno, pues justamente eso es lo que tenemos como comentario en esta parte. A la cantidad, vean aquí K mayúscula igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, la vamos a llamar o la vamos a conocer como energía cinética. Y es una cantidad escalar. Es 1/2 de la masa que tiene la partícula por el módulo de su velocidad elevado al cuadrado. Eso es justamente lo que llamamos energía cinética. Entonces, de la ecuación anterior, lo que estamos encontrando ya en resumidas cuentas es que el trabajo mecánico es igual a el cambio en la energía cinética. Aquí es muy importante que les quede claro, es trabajo mecánico es igual al cambio en la energía cinética. Es decir, energía cinética final menos energía cinética inicial. O K2 menos K1. Como ustedes gusten expresarlo. Pero lo importante es esto. Bueno, con esta idea, así como que, por lo tanto, esta ecuación que obtuvimos gracias a hacer ahí integrales, ¿cómo lo podemos entonces interpretar? ¿No? ¿Cómo se relaciona esto que obtuvimos con lo que les comenté como a modo de pregunta en estas situaciones, ¿no? Esta aparente coincidencia. Bueno, resulta lo siguiente. Si entendemos que el trabajo mecánico efectuado por una fuerza a lo largo de un desplazamiento es igual al cambio en energía cinética de la partícula, se pueden presentar estas situaciones. Si el trabajo mecánico es positivo, eso quiere decir que se ha transferido energía al sistema. Es decir, la energía cinética se incrementa y vemos que la velocidad aumenta, por lo tanto. ¿Qué pasa si el trabajo mecánico es negativo? La energía se transfiere desde el sistema. Es decir, le estamos quitando energía cinética a nuestro objeto. Y por lo tanto, la energía cinética con la que termina después de algún tiempo, en un tiempo posterior, pues va a ser menor que tenía al inicio, antes de aplicar esa fuerza. Y es justamente lo que se presentaba aquí, ¿no? Cuando veíamos que el trabajo mecánico es positivo, quiere decir que sobre la partícula estamos generando un aumento en su energía cinética. Por lo tanto, la velocidad que va a tener al final de este desplazamiento va a ser mayor. Cuando el trabajo mecánico es negativo, lo que estamos haciendo es quitarle energía al sistema o a la partícula en este caso. Por esa razón es que después de un cierto desplazamiento, vemos que tiene una velocidad menor en comparación de la que tenía al inicio. Es lo que estaría aquí apareciendo. Esa es la interpretación de estos signos.
Preguntas, comentarios con esta interpretación o lo que significa. Aquí lo que estamos viendo es el significado del teorema trabajo-energía. Este tema es muy importante para esta parte del curso. Realmente es muy importante. Por ello tiene que quedarles bastante claro porque de lo contrario hay ejercicios que, y digamos ya hablando de la parte de poner en práctica esta parte, sí, la parte conceptual, hay ejercicios que si uno no los plantea de manera correcta y no recuerda este teorema, el ejercicio se puede complicar o incluso no podrían llegar a resolver nada. Por eso es muy importante entender eso que se está comentando aquí. Bueno, a manera de gráfico, para eso que nos ayude un poco, tendremos lo siguiente. Estamos graficando en el tiempo la energía cinética de un objeto, del que sea. Imaginemos que en un instante inicial, la partícula tiene una energía cinética representada por esta columna en color verde, ¿no? Esta barrita en color verde, por poner un dato numérico, equivale a 2 joules. Tiene una altura de 2 joules, ¿no? Por lo tanto, la energía cinética de la partícula, que también se mide en joules, tiene este valor. Pero, ¿qué pasa si sobre esta partícula se aplica un trabajo mecánico positivo? Pues como vimos o como se comentó en esta línea, estamos transfiriendo energía al sistema. Le estamos alimentando de energía. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué pasaría en un instante posterior? Es decir, si dejamos que el tiempo pase y a los que les gustan 30 minutos u otro tiempo, medimos la energía cinética que va a tener la partícula. Bueno, pues registraríamos un aumento. Porque aumentó, porque sí, realizamos un trabajo mecánico positivo, eso quiere decir que hemos transferido energía al sistema. Por lo tanto, ¿qué pasará con la velocidad en esta situación? Pues se va a incrementar. Es decir, que esta situación en esta figura estaría representando la situación A. ¿Qué pasa en la otra situación? En la situación de la derecha. Bueno, tenemos la misma idea. El eje horizontal es el tiempo, en el eje vertical tenemos la energía cinética y vemos que en un instante inicial la partícula tiene una energía cinética que, por poner un ejemplo, son 5 joules. Y debido a la interacción con alguna fuerza, se genera un trabajo negativo. Eso quiere decir que la energía se está transfiriendo desde el sistema, es decir, le estamos quitando energía al sistema. Como resultado, vemos que a un tiempo posterior, que les gusta 30 minutos, 45 minutos, etcétera, la energía cinética de la partícula es menor. Eso querrá decir que su velocidad ha decrecido. Ya se encuentra con un menor valor. Esa situación estaría describiendo el caso B, aquí en la figura, cuando el trabajo mecánico era negativo. Y pues justamente eso es lo que está sucediendo. Ya tenemos la relación que estábamos buscando. Ya podemos hablar de trabajo mecánico y de cambios en energía cinética de una partícula. Eso es lo que está pasando debido a la interacción que ocurre con estas fuerzas.
¿Preguntas, comentarios? A ver, entonces tenemos estas dos fuerzas que en este problema, aquí ya les he puesto el dibujo, que está aquí, ¿cómo se llama? A la izquierda de la pantalla. No está hecho a escala, es simplemente para ilustrar, ¿no? Para darnos una idea en este caso de lo que estaría sucediendo. Déjenme ver aquí. Ok, de acuerdo al problema tenemos
dos fuerzas. F1, que tiene estas componentes, todas ellas medidas en newtons. Si nos fijamos en las componentes que tiene, pues a grandes rasgos, en este dibujito, el vector F1 estaría apuntando en esta dirección, el que está en color verde. La fuerza F2, que también se mide en newtons, estaría en el plano XY, pero digamos que del lado opuesto o hacia el fondo de la pantalla, ¿no? Por tratar de ubicarlo lo más correcto posible. Pues ahí están las dos fuerzas que están actuando sobre esta partícula. Y nos dicen que el vector desplazamiento producido por estas dos fuerzas tiene la dirección ahí indicada, ¿no? Donde todas estas componentes están medidos en metros. Bueno, aquí en la figura se ha representado con este vector D, que también parte del origen. Bueno, esos componentes se miden en metros. Nos preguntan, ¿cuál es el trabajo efectuado por estas dos fuerzas? ¿Cómo se puede determinar el trabajo mecánico para esta situación? Bien, la propuesta en el chat es encontrar la suma vectorial o la fuerza resultante de estas fuerzas y después multiplicar por el vector desplazamiento. Aquí surge la pregunta, ¿qué multiplicación se va a efectuar? Porque para vectores, como son dos vectores los que tenemos aquí, o de los que estamos hablando, fuerza resultante y desplazamiento, tenemos que ser claros al referirnos de su multiplicación. Muy bien, se tiene que realizar el producto escalar o producto punto. Bien, pues esa es una de las posibles rutas que se pueden seguir. Por lo tanto, a ver, ¿cuáles serán los valores o las componentes, mejor dicho, del vector resultante? A ver, ahí tienen ya la información, tienen los datos numéricos en este problema. Así que, pues, primer paso, habrá que determinar la fuerza resultante debida a estas dos interacciones, a estas dos fuerzas.
Bien, en el chat han comentado que la fuerza resultante debido a estas, bueno, a F1 o F2, tiene como componentes respectivamente en eje X, Y, Z los valores de 0.8 newtons, 0.4 newtons y 0.7 newtons. Repito, en las direcciones I, J y K, ¿no? X, Y, Z respectivamente. Muy bien. Entonces, si procedemos de esa manera, efectivamente estaremos encontrando esos mismos valores. Listo, ya tenemos nuestro vector resultante. Ahora con este vector, ustedes ya pueden determinar el trabajo mecánico debido a esta fuerza resultante. El vector de desplazamiento tiene como componentes 8 metros en Y, más 6 metros en J, más 5 metros en K. Les pido ahora que determinen el trabajo mecánico efectuado por estas dos fuerzas. Bien, ¿cuál es el trabajo mecánico debido a estas dos fuerzas o a la fuerza resultante? Es equivalente, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. A ver, en el resultado que nos están dando en el chat, eso es un vector. La cantidad que se ha reportado es un vector, no puede ser el trabajo mecánico. Recordemos que por la definición que planteamos aquí, vemos que el trabajo mecánico tiene que ser o es una cantidad 100% escalar, no tiene dirección.
En la respuesta que nos acaban de dar en el chat de 12.3, ¿en qué unidades estaríamos indicando este valor? Sería Newton. En el chat no me queda claro algo. Están dando un valor de 12.3 entre 0.2 y eso da 61.5. Bueno, salvo el detalle de las cuentas. A ver, el 12.3 ¿qué unidades tiene? Y el 0.2 ¿qué otras unidades tiene? Como para que dé joules. Sería muy bueno, muy productivo, que en ese resultado de 12.3, cuyas unidades, quién sabe cuáles sean, y 0.2, cuyas unidades tampoco se especifican qué unidades, se aplique un análisis dimensional para saber si no se está cometiendo un error ahí. Porque no queda claro qué se está dividiendo como para que dé joules. Jóvenes, si algo algo de lo que se está viendo no está quedando claro, por favor, háganmelo saber, porque si no lo hacen, se quedan con dudas o hay cosas de las cuales ustedes creen que están en lo correcto y no es así. Y a la hora de las evaluaciones es donde pues, vaya, aparecen esas imprecisiones y pues a veces obtenemos mala nota, ¿no? Y no fue tal vez porque no sepamos, sino a la hora de ejecutar las cosas, tenemos ahí un poco de confusión en qué estamos haciendo. Muy bien. ¿Cómo vamos a determinar el trabajo mecánico? Pues con el producto escalar entre nuestro vector F y el vector desplazamiento. Bien, por lo tanto, lo que hay que hacer básicamente es esta cuenta que está aquí. El trabajo mecánico es el producto escalar de la fuerza ahí indicada en sus tres componentes con el vector desplazamiento. Aquí el producto punto, como está señalado. Ustedes recuerden que el producto punto se desarrolla multiplicando componente a componente. Las mismas componentes se multiplican y con I, J con J, K con K. Y después todo eso se suma. Y regla importantísima, es que como resultado del desarrollo, ya no hay vectores unitarios I, J y K. Ok, aquí por lo tanto, aquí podemos tener, aquí creo que hay un error. Muy bien, sí, 12.3, como lo comentaron en el chat. Bien, vean, por lo tanto, el trabajo mecánico debido a estas fuerzas es de 12.3 joules. A ver, sin irnos a más cálculos, ¿qué podrían decir acerca de lo que pasaría con el movimiento de esta partícula? Tan solo viendo este resultado. ¿Qué conclusiones podríamos sacar acerca de su movimiento?
Que se va a transferir energía al sistema. Por lo tanto, ¿qué más? Ok, eso es correcto. ¿Y qué más podremos observar? ¿Eso cómo lo vemos reflejado? A ver, eso significa que hay una transferencia de energía, es correcto. ¿Y cómo podríamos medir esa? ¿En qué deberíamos fijarnos de la parte cinemática del problema? Que sea un reflejo de ese aumento de energía que se le está inyectando. No me queda claro el comentario de que es positivo en X, porque ¿qué es positivo en X? Y cuidado, porque no puede hacer el trabajo mecánico es una cantidad escalar, por lo tanto no tiene dirección. Nuevamente, es claro que sí, va a haber una transferencia de energía hacia la partícula, porque el trabajo mecánico, como ven aquí en el resultado, es positivo. Y como es positivo, caemos en esta primera parte, ¿no? En esta parte de estos resultados. Si el trabajo es positivo, la energía, hay una transferencia de energía hacia el sistema, hacia la partícula. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? La energía cinética va a aumentar. ¿Y qué quiere decir que la energía cinética aumente? Pues que después de desplazarse la cantidad dada en el problema, va a tener una mayor velocidad. Es decir, que ese valor de 12.3 joules podemos traducirlo en un aumento en su velocidad. Haciendo claro los cambios, hay las sustituciones adecuadas, porque este W, recordemos que por el teorema trabajo-energía, está relacionado con la energía cinética, bueno, con los cambios en energía cinética. Y la energía cinética, a su vez, está relacionada con la velocidad. Por lo tanto, bueno, podemos seguir ahí, digamos, podemos trazar una ruta ahí de sustituciones y despejes, de tal manera que podamos conocer estos 12.3 joules, a qué velocidad logran llevar a la partícula después de que estas dos fuerzas pues actúan sobre ella. ¿Preguntas, comentarios en esta, como la parte de la discusión con o interpretación de este resultado? Importante, recuerden que el trabajo mecánico es una cantidad escalar, 100% escalar. Bien, chequemos el siguiente ejemplo, que también es bastante rápido, sabiendo qué hay que hacer. Dice, una fuerza F, ahí, medida en kilonewtons, actúa sobre un objeto pequeño de 95 gramos de masa. Su desplazamiento del objeto, ahí está indicado, ¿no? 5 metros en Y más 4 metros en dirección J. Nos preguntan, encuentra el desplazamiento realizado por la fuerza y después nos preguntan cuál es el ángulo que hay entre la fuerza y el vector de desplazamiento. Bueno, yo
yo asumo que la primera parte, la de encontrar el trabajo mecánico realizado por esa fuerza, la pueden determinar ya muy rápidamente. Si tomamos en cuenta el dibujo, bueno, hacemos un dibujo de la situación, estaría algo de esta forma. Vean, el vector fuerza está dibujado en color verde, el vector desplazamiento está en el plano XY, como se muestra aquí en la figura. Y bueno, con estos dos vectores nos piden determinar el trabajo mecánico realizado por la fuerza. Haciendo los cálculos parecidos al problema anterior, ¿cuál sería el valor del trabajo realizado por esta fuerza? A ver, nos han dado dos valores distintos, 92 y alguien más nos dio un valor de 98. O ambos 98. ¿Cómo se hizo ese desarrollo? Digamos, la pregunta es, ¿por qué 98? Nos están dando otro valor, otra propuesta de resultado, 86. Bueno, en este caso serían kilojoules, porque la fuerza está en kilonewtons. Entonces, bueno, eso agrega por ahí un factor de 1000. Pero bueno, tomando en cuenta esta parte, hay dos resultados, 98 kilojoules, o el otro es de 86 kilojoules. A ver, ¿cómo logramos resolver estas dos valores? Bueno, veamos que, o hay que notar que el vector desplazamiento no tiene componente K, no tiene componente a lo largo del eje Z.
Por lo tanto, si ustedes quisieran incluir sus 3 componentes, por comodidad, aquí se debería aumentar un 0, dirección K. ¿De acuerdo? No hay que perder de vista eso. El producto escalar realiza las multiplicaciones componente a componente, pero en el vector de desplazamiento no hay componente z. O si se quiere incluir, eso se hace a través de un 0. Yo creo que de ahí viene la aparente, el error que se está dando entre los valores propuestos, 98 kilojoules y 86 kilojoules. Aquí está, el vector de desplazamiento no tiene componente z. Por lo tanto, este 12, bueno, aquí serían kilonewtons en realidad, estos 12 kilonewtons no se multiplicarían por un 0. Quedándonos únicamente los 86 kilojoules en este caso. Entonces realmente aquí serían 86 kilojoules. ¿Ok? Bien, pues ya tenemos la primera parte del problema. Como ven, no basta con tener mucho cuidado a la hora de aplicar el producto escalar. Recordar cómo se calcula, cómo se expresa, es una cantidad escalar propia, evidentemente, el trabajo mecánico, y cómo ya a nivel operativo, cómo hay que multiplicar, ¿no?, cada componente. Si un vector no tiene una componente, eso quiere decir que esa componente vale 0. Y a la hora de multiplicar, pues solamente hay que ser cuidadoso con no olvidar incluir ese 0 como un factor que va a anular un término. Bien, queda pendiente resolver la pregunta cuál es el ángulo entre f y d. Vemos aquí que en la figura, vean, entre estos dos vectores se está formando un ángulo. Justamente nos piden determinar cuánto vale ese ángulo. Bueno, pues con la información que tienen aquí, ustedes ya podrían, en principio, poder calcular el valor de ese ángulo. Básicamente lo que hay que hacer es similar a lo que vimos en producto escalar, en el tema de vectores, en el primer parcial, aplicarlo a los valores que nos están dando ese problema y ya podrían determinar ese ángulo. Así que bueno, el día de mañana vamos a continuar con esa parte. Es con lo que iniciaremos. Vamos a revisar bueno, les pido entonces que ustedes le echen un vistazo a este problema, a lo que falta. Y pues el día de mañana vemos si su desarrollo fue el correcto. Encontrar el ángulo entre esos dos vectores, f y d. ¿Preguntas, comentarios, muchachos, antes de terminar la sesión? No, profe. Muy bien. Bueno, pues damos por terminada nuestra sesión. Entonces, nos escucharemos el día de mañana y bueno, seguiremos con los temas avanzando, ¿no?